Escritor prolífico, ha publicado diversos libros y folletos. Hoy, en Somos la Mañana, recibimos a Jorge Altamira. Yo creo que también es economista, pero le vamos a preguntar a él. ¿Cómo le va? Bienvenido, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Economista puede ser que sea también usted? No. Ah, pero yo lo veo hablar mucho de economía. Se ve que lo maneja bien, con mucha solvencia. Es algo al cual dedico muchísimo, pero muchísimo tiempo. Y faltó un detalle no menor, hincha de Huracán. Fundamental. Fundamentalmente. Absolutamente. Primero. Fundamental, sí. Bueno, ¿cómo ve usted la marcha del país en estos primeros 9 meses de gobierno de Mauricio Macri? Si usted tuviese que hacer una evaluación hasta acá de lo que ha pasado. Creo que no habría ningún punto positivo. Ninguno. Absolutamente. Creo que son todos puntos negativos porque se ha limitado a cumplir con una agenda favorable a los grandes intereses capitalistas y a perjudicar realmente a los trabajadores con toda conciencia de lo que estaba haciendo, etc. Yo, por ejemplo, acabo de leer un discurso que pronunció el presidente del Banco Central en Israel. Lo leí porque en algún lugar creo que él dijo que ahí estaba lo central de su idea. Y lo central de su idea es que los salarios se ajusten por lo que él cree que va a ser la inflación futura y no por lo que fue la inflación pasada, que le quitó como 10 puntos a los salarios. Un hombre que puede remunerar inversiones financieras en dólares al 30% y sacarle 10 puntos a los salarios, en lugar de estar como presidente del Banco Central, yo lo recluiría después de hacerle un juicio político. Está claro. Yo le pregunto, por ejemplo, el INDEC. ¿Usted la normalización del INDEC no considera que es un punto positivo o la integración de la Corte de Justicia? Bueno, el INDEC indudablemente que funciona en forma correcta, pero no deja de ser... ¿Funciona en forma correcta ahora el INDEC? No estoy muy convencido, pero quiero decir, no soy una persona que le busca la última cosa al gato. Sí. Si lo presentan como más profesional, y bueno, en principio acepto. Está claro, me gusta. Es decir, la crítica tiene que ir a lo medular porque si no se desprestigia. Está claro, si a cualquier cosa que hacen digo que no. Cuando quiero decir algo relevante, la opinión pública dice, no, este ya está anotado en negar cualquier cosa. Pero no deja de ser un organismo estadístico, primer punto. Segundo, el conflicto gremial sigue. Ahí deambulan patotas todo el tiempo. Y intimidan a trabajadores que están sindicalizados, que cumplen una labor. De modo que... pero no es que sea un organismo estadístico. A ver, si un organismo estadístico... Vamos a tomar la temperatura de Salta. Está bien que nos digan que hoy a la mañana hubo 1 grado. Está muy bien. Ahora, yo no dejé de tener frío por eso. Claro. ¿Cómo vio la marcha de la CTA, la marcha federal de las 2 CTA? Mire, por un lado puso de manifiesto una movilización de gente numerosa, lo cual significa que ya está empezando a calar hondo este ajuste tan grave contra los trabajadores. De otro lado, fue el formato político de la marcha, fue un formato político que no le ofrece perspectivas al movimiento obrero, ninguna. ¿Por qué? En primer lugar porque estaba relacionado con una huelga docente, pero el propósito de la marcha no era forzar al gobierno a que reabra la paritaria docente. No hay prevista ninguna medida en la que el gobierno sea realmente apretado. Era como una demostración de cuánta gente podamos movilizar, bueno, dice usted, política más bien. Política, porque la presencia de Vudú, de Delí, etcétera, se inscribe en la pretensión del viejo gobierno de decir, bueno, vamos a volver. No es nuestra posición. Nuestra posición es que los trabajadores deben gobernar por su propia cuenta, porque muchas de las cosas que están ocurriendo ahora no son más que la continuidad del gobierno anterior. Por ejemplo, el famoso precio elevado del gas en Boca de Pozo lo inventó Kicillof, claro, para premiar a Chevron. Estamos hablando y este gobierno... Le contemos un poco a la gente, un convenio que hemos firmado desde el gobierno nacional anterior, el gobierno, valga la redundancia, nacional, para garantizar un precio mínimo del gas a las petroleras de alrededor de $60, $70.
en el caso de el barril de petróleo. En el caso del gas, Sí. está garantizando ahora hasta 7, cuando el precio internacional es de 2,75. Pagamos mucho más. Muchísimo más, pero hay un punto grave acá, que ayer lo titula La Nación, dice que va a aumentar de semestre en semestre un promedio de 21% en dólares. Si nosotros empezamos a meter la tarifa de los combustibles, de la energía en dólares, volvemos a dolarizar la economía. Esto lo empezó Kicillof. Ah, volvemos a dos. Claro, tiene razón. Lógico. Tiene razón. Es decir, nosotros tenemos costos en pesos. Claro. Un obrero argentino no gana lo del norteamericano, la energía que se usa, los insumos, etcétera. Entonces hay un costo en pesos y a eso le corresponderá un precio en pesos. Ahora, si yo empiezo a dolarizar nada menos que uno de los insumos que condiciona toda la economía, me voy montando hacia una economía dolarizada, lo cual va a ser un negociado fantástico para los especuladores, Claro. que acaban de sacar unas ganancias bárbaras hasta que el chanchito se rompa y se produzca una gran fuga de capitales. Este es el núcleo del programa de Macri. Ahora, estos precios los estableció Kicillof en su momento porque era la condición para explotar vaca muerta. No quieren dar a conocer el contrato con YPF y Chevron. La Corte ordena que lo den a conocer y el gobierno de Macri hace lo que hacía el de Kirchner, que no lo daba a conocer, con la ventaja para el gobierno de Kirchner que no tenía ninguna orden de la Corte. Acá un gobierno que se jacta de defender el Estado de Derecho está violentando una orden de la Corte Suprema, lo cual nos lleva a una reflexión interesante, que cuando se le pagó los fondos de buitre dijeron, nosotros somos gente de derecho, hay un fallo en Nueva York, hay que pagar. Ahora, el fallo en Nueva York era de un juez municipal o de distrito, Sí. y el fallo en Argentina era de la Corte Suprema. Violamos a las resoluciones de la Corte Suprema y gastillamos 16.000 millones de dólares por un fallo que fue repudiado por todos los sectores financieros en el mundo. Por ejemplo, el diario Financial Times lo calificó de un abuso contra Argentina. Uno de los principales periódicos económicos del mundo. El clave. Ahora, ¿por qué quiero insistir en esto? Porque esa jactancia del Estado de Derecho, los jueces de la Corte, el fallo de ayer, es una vergüenza el fallo de ayer sobre la luz. Se toma de un problema de procedimiento para esquivarle el bulto a algo que tiene en vilo a todos los argentinos, porque el gas es muy importante en invierno, Sí, claro. pero la luz con los aires acondicionados y todo lo demás va a ser importante ahora. En el verano. Entonces va a ser durísimo. Y el otro punto, cuando dice, bueno, va a haber cortes de luz y la temperatura es alta, es muy grave, porque quiere decir que nosotros vamos a pagar las inversiones necesarias para que no falte luz. Primero las pagamos y después va a haber luz. El capital invierte, te da luz. Y después gana. No, y vos pagás, pero no es posible que yo pago primero, él agarra mi plata, hace las inversiones en distribución de luz y después tengo luz. Porque en ese caso nos juntamos todo lo que estamos acá, agarramos nuestra plata, ponemos una empresa eléctrica y nos quedamos con los beneficios. ¿Dónde está el negocio? Desde el punto de vista capitalista, ¿qué negocio es que yo tengo la ganancia antes de la inversión? Cero riesgo. Pero Negocio cero es una riesgo. vergüenza, la peor forma de socialismo. Porque es el socialismo para los pulpos de la luz. Claro, está clarísimo. Está clarísimo. Jorge, le quiero hacer una pregunta en este escenario, en este panorama que plantea a nivel social, económico y político, hablar del rol del Partido Obrero y también, por ejemplo, lo que le pasa, lo que atraviesa el peronismo, ¿no? Se está tratando de reinventar, busca una nueva identidad y el Partido Obrero logró un triunfo, por ejemplo, que a mí me pareció simbólico en el campo sindical, en el sindicato del neumático, por ejemplo, liderado históricamente por el peronismo. ¿Por qué el trabajador que históricamente confía en dirigentes peronistas se volcó a ustedes? Bueno, porque ustedes se dan cuenta, mire, les voy a contar para que se vea claramente. Bueno, ganamos el sindicato ese. Sí. A nivel nacional, ¿no? A nivel nacional. Sí, sí. Vienen las paritarias. Convocamos a una asamblea.
Claro, no se había juntaron, 2000 no había se 2000 juntaron obreros, ustedes. esta propuesta, la otra propuesta, la comisión directiva tomó la propuesta mayoritaria. ¿En qué sindicato usted viene en una asamblea? Es infrecuente. El dirigente dice, bueno, vas a ganar 10 puntos menos. No ganás vos 10 puntos menos. El burócrata, ¿por qué ganar? Consultame, ¿quién es el sindicato? Es el colectivo de trabajadores que integra una rama de la producción. No es el burócrata. Además, cuando vos votás en una elección sindical, bueno, está votando cuánto él va a hacer en materia sindical. No se sabe cuál es la inflación, no se sabe esto. Es un voto genérico. Ese es un punto. Pero ahora hubo otra elección. Y en realidad en esta elección, esta que hubo ahora, que es mucho más significativa, la hemos ganado de nuevo, la hemos ganado nosotros. ¿Por qué? Porque en todas las mesas de grandes empresas de la alimentación, donde pusimos fiscales, ganamos. En todas. Donde pusieron fiscales, ese es un dato, ¿no? En O todas sea, las y en las que dato no sugerente. pusimos fiscales, no obtuvimos ningún voto. 0 votos. Ganar es así, lo opuesto. Yo pienso que hay que ir a la justicia. Yo creo que si un juez ve que en una cantidad de lugares que no hay fiscales, que es 100-0, y en los lugares que hay fiscales, el que saca 100 saca 30, y el que sacó 0 saca 70, acabó fraude. El sindicato de la alimentación quiere decir que mientras la gente votó a Macri, bueno, es una forma de decir, porque fue todo un proceso, pero bueno, ganó. Sí. Eso es indiscutible. En los sindicatos la gente vota a la izquierda. El movimiento obrero va en una dirección diferente al que va, bueno, por lo menos o lo adquiría el 30%. Digo iría porque no se olviden que quien derrocó a De la Rúa no fueron los opositores a De la Rúa, fueron los partidarios. La gente en Buenos Aires que salía esas noches de verano del 2001 eran votantes de la Rúa. Miren, no hay más radicalismo que el de una persona a la cual engañaron. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, está clarísimo. ¿Está claro? El que no lo votó de la Rúa dijo, bueno, pero ¿qué podías esperar de este? Y estaba enojado, pero hasta ahí. La histórica clase media porteña. En cambio, la clase media porteña que lo votó, diciendo por fin nos sacamos a Menem, a Dualde, se enojó. Estaba despechado. Sí, claro, está. Sí, pues si vos, claro, lógicamente, y acá se va a producir ahora también una cosa similar. ¿Sí? ¿Usted estima que se va a dar ese mismo escenario? Y yo ya lo veo incluso en Brasil. Con Temer. Con Temer, porque Temer tiene en las encuestas de popularidad el mismo nivel de Dilma Rousseff. Interesante. Muy bajo. 7. Nada. Entonces, cambiaron a uno que no lo quiere nadie, aparentemente por las encuestas Dilma, Sí. por otro que tampoco lo quiere nadie. Otro que lo quieren los empresarios, digamos, lo quiere el mercado. Lo quieren los empresarios y lo quiere una clase muy corrupta, incluido él, que espera que se dicte una amnistía por los hechos de corrupción. Ya está en el Congreso. Ya está en el Congreso. Se llama ley de leniencia, que en portugués sería equivalente a indulgencia o indulto o amnistía. Sería contrario al motivo por el cual la sacaron a Dilma, ¿no? No, el motivo principal es salvarlos, porque todos los diarios brasileños que yo he leído coinciden en que el 65% del Congreso está procesado o debe estarlo en cualquier momento. Entre ellos Temer. Está claro. Pero Temer, al conquistar la presidencia, no puede ser juzgado por la Corte Suprema. Él ya se salvó. Queda a salvo. Lo traigo un poquito acá, usted recién hablaba de las elecciones en el gremio de la alimentación y lo que pasó con los fiscales. Me imagino que habrá sido voto papel. ¿Qué opina del voto electrónico? Se dice que esto no pasaría con el voto electrónico. ¿Usted qué opina? No, yo estoy de acuerdo con este tema de la boleta, que no haya que ir con boleta, pero el tema electrónico, según los especialistas, porque Sí. tengan presente que el hecho de ser dirigente de un partido... No lo hace especialista en todo. Claro, por favor. Es que en algún momento puede estar sujeto a un tipo de fraude electrónico complejo. Ustedes miren, por ejemplo, dicen que Putin hackeó la computadora de Hillary Clinton. Es un mundo tenebroso. El hackeo, esto, lo otro. Bueno, le hackearon el teléfono a Dilma Rousseff, los norteamericanos.
a Angela Merkel, que los alemanes Sí, son una potencia. son una potencia. Entonces, ahora les doy un dato, especialmente ustedes que son salteños. Cuando Acá le fue bien al Partido Obrero con el voto electrónico. No solo que nos fue bien en el sentido, pero era el problema de la boleta, que no nos robaran. Ahí está, que donde no teníamos fiscales no nos robaran la boleta, Claro. dimos un salto electoral. Quiere decir que se hizo fraude contra nosotros todo el tiempo hasta ese momento. Está claro. ¿Usted prefiere la boleta única de papel? La boleta papel creo que la boleta única se utiliza en Rosario, en Santa Fe, tengo entendido, ¿no? En Santa Fe Ahí se está, en utiliza. Santa Fe se utiliza Sí. también. Bueno, ahí tiene importancia el tema del diseño. Ocurre lo siguiente. Yo soy un fuerte partidario de que se vote por partidos. ¿Cómo es eso? Ahora le comento todo. Primero por partidos, ¿por qué? Porque el partido es una concepción integral. Equivocada, este no está de acuerdo. Pero este partido tiene esta concepción integral. El otro partido tiene la otra concepción integral. Entonces uno vota un programa. Ajá, no por candidatos, sino por No, partidos. Por partidos. Luego, el elector tiene que tener derecho a poner los candidatos que quiera. Por ejemplo, él puede juzgar que el partido ha puesto una lista de candidatos en donde alguien que él valora mucho por su actividad no está correctamente colocado, no está colocado en una posición. Entonces puede, es decir, que pueda tachar. Como multiple choice, digamos, dentro del partido. Por supuesto, pero es como un derecho, porque yo como hombre de un partido digo, si mi Congreso aprobó esta lista, el Congreso, nosotros hacemos todos los años un Congreso. Siempre en Semana Santa por la cantidad de días que habilita gente que trabaja a venir del interior o a trasladarse de un lugar a otro. Lógicamente yo voy a defender al partido, pero desde el punto de vista de la democracia, más allá del partido, los ciudadanos tienen que tener derechos irrestrictos, porque finalmente son el soberano, el pueblo es el soberano. Pero no engañar a la gente con el voto de individuos, porque no representan una concepción. Ningún individuo puede arrogarse para sí. Él puede tener una concepción de la vida, de la política y todo lo demás, pero no puede arrogarse eso si no es construyendo una colectividad de personas que luchen por esa idea. Está claro. Y entonces y eso después permite también el ejercicio de un derecho que es importante, el derecho de revocabilidad. ¿Qué sería el derecho de El revocabilidad? derecho de revocabilidad significa que si no se cumple con un mandato, la gente se enoja y dice, pero está haciendo lo Me contrario de lo que prometiste esto y dijiste. estás haciendo esto. Entonces se juntan una cantidad de firmas que la ley establece, se validan ante un juez y se vota la posibilidad de una destitución. ¿Existe esto en algún lugar del mundo? En los Estados Unidos de América, en numerosos estados. El Partido Obrero copiaría un... No solo lo copiaría, nosotros somos los inventores. Los inventores desde el punto de vista teórico. Sí, porque está claro. Nosotros reivindicamos una gran acción de la clase obrera francesa que se llamó la Comuna de París. Ajá. Ella fue la primera que estableció la revocatoria. El hecho que 100 años después Estados Unidos también lo establezca con una cantidad de límites, esos límites yo los trataría, es decir, el Partido Obrero los superaría, bueno, estoy defendiendo la idea en general. Es muy importante ese derecho de revocatoria porque el que elige no puede quedar esclavo de su voto. ¿Se entienden? Yo te doy el voto, pero yo también te lo retiro. Sí, está claro. Te doy la confianza, pero te la puedo sacar. Pero te la puedo sacar. Y cuando usted habla también de que hay que dar discusiones sobre lo que tiene que ver con en las elecciones, usted, si uno se vuelve un tiempo atrás, hubo una campaña muy fuerte cuando le tocó ser candidato en esta implementación de las PASOs. Un milagro para Altamira era quizás la consigna más fuerte. Las PASO, en su punto, hoy ya luego de la implementación en varias votaciones, ¿sigue siendo, cómo la evalúa? ¿Es positiva? ¿Es restrictiva? No, mire, ocurre lo siguiente, las PASO estoy en contra. Porque las PASO le dan al Estado el derecho a organizar los partidos políticos. Es decir, un partido... Tomemos de nuevo Estados Unidos. En Estados Unidos hay PASO. Sí. Pero ojo al piojo. Están determinadas por los estatutos del Partido Demócrata y por los estatutos del Partido Republicano. No por el Estado Nacional. No por el Estado. Entonces, el partido establece sus reglas. Y no en todos lados es igual. En algunos estados de Estados Unidos se reúnen todos los partidarios del partido y se debate
y luego se vota el candidato. Y en otros lugares se vota, hay que inscribirse. Naturalmente yo prefiero el debate. Yo he visto escenas en la televisión, cómo debaten, etcétera. Entonces el militante del partido no solo designa a los candidatos, sino que los designa a partir de los programas. Porque si este dice, voy a aumentar impuestos a los pobres y bajárselo a los ricos, yo a él no lo voto. Claro. Pero no lo voto sobre la base de un programa, no lo voto. O lo voto sobre la base de un programa. En cambio acá, la función de las PASO es que la Unión Cívica Radical está hecha pomada y el PJ, que está hecho pomada, se vean obligados a ir juntos, porque si cada uno va por su lado, se destruye. Se ven obligados y su diferencia la dirimen en una PASO, reglamentada por ley. ¿Se entiende? ¿No? Es como para apuntar el bipartidismo. El dice Estado- es un forceps, una cosa artificial para que partidos que no comparten entre ellos nada se unan. Le voy a dar un ejemplo de que no comparten nada. Ellos dijeron no le vamos a pagar al fondo buitre. Sí. Ganó Macri, no tenía los votos en el Congreso, el 80% de Frente para la Victoria votó pagar al fondo buitre. Che, divídanse totalmente. Es como en el matrimonio, si nos queremos fenómenos, si no nos queremos, vamos a estar más felices cada uno por separado. Pero no me pongas unas pasos entre el marido y la mujer y que voten los chicos. Jorge, pero ¿por qué crees que la Argentina salió en 2015 hacia la derecha y no hacia la izquierda? Hay una crítica, un mea culpa de eso que se llama, que se quiso hacer llamar progresismo. No, la pregunta tuya tiene un punto interesante que es el siguiente. En la izquierda no hemos logrado, después de crecer bastante, jugar un rol protagónico en la elección final. Entonces la elección era entre dos candidatos de derecha, Scioli y Macri. Y te voy a decir que ahí el electorado optó por la derecha, es complicado. Por ejemplo, a ver, María Eugenia Vidal es una gobernadora, digamos, voy a usar una palabra fuerte adrede, después le explico por qué la voy a usar fuerte, antiobrera. ¿Vos me querés decir que Aníbal Fernández es mejor que María Eugenia Vidal? No. No, yo no digo que... No, es ni una peor, forma sino- retórica, no estoy diciendo vos. Concepciones de la ideología donde se No, pareja. pero si ganaba, el gobierno. a ver, si ganaba Aníbal Fernández, quiere decir que se salvó, fue de izquierda. No. Aníbal Fernández es responsable político de dos grandes asesinatos. Costecchi Santillán y Mariano Ferreira. María Eugenia Vidal tendrá un programa de endeudamiento, de remate de tierra y todo lo demás, pero todavía no mató a nadie. Entonces, fue una elección forzada. Por eso ahora, en los sindicatos, se ve que hay una tendencia en la clase obrera a votar a la izquierda. Como un contrapeso, dice usted. No, porque quiere decir que como ahí cortamos el bacalao, somos opción, estamos mejor estructurados, y ya no, estando a la izquierda no es con la izquierda. Es decir, no estando a la izquierda, estando a una izquierda con posibilidades competitivas, si querés usar esa expresión, me voy con la izquierda. No habíamos logrado eso, a pesar de que ustedes recuerdan que acá en la capital de Salta habíamos ganado. Así es. Tenemos una senadora, ustedes saben, la capital elige un solo senador. Sí, hicieron Nos una gran llevamos elección. todo. Eso fue en el 2013. Si hubiéramos mantenido esa curva, la pelea en el 2015 hubiera sido entre la izquierda y los otros. Tenemos que lograr crear ¿Dónde se esa fue la izquierda o el progresismo? No, el progresismo. ¿Cómo termina votando entre esos dos, digamos? El progresismo es una fachada. Es una fachada. Es una fachada. Es decir, es bla, 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 los derechos de la mujer, del hombre y todo lo demás. Y después viene unos fondos buitres y dice, bueno, Fernando, si querés mucho derecho del hombre, de la mujer, pero vos me debés 16.000 millones, si no me los pagás, y paga. Es decir, es esclavo de una dominación de grandes intereses económicos y quiere injertar una ampliación de derechos en ese marco. No es posible. No es posible. Usted discutía recién la desnutrición.
Estoy enojado con ese estuve, es increíble. ¿Qué quiere averiguar? ¿Quién no le informó al médico? Si acá se mueren mucho los chicos de nutrición. La culpa es de él. El ministro de Salud no es el caso de una mala praxis de un médico, que puede ocurrir y naturalmente. No, Salta es conocido en el país como un lugar donde hay, como en una época era con Tucumán, Sí. ahora es con Salta. Entonces acá hay que remover todo porque el hombre se endeuda a casi el 10% de interés. Y tiene una deuda en dólares de 12.000 millones, que es una parte extraordinaria del presupuesto, para atender todo tipo de negociados, pero no pone un manguito para la atención de la salud. Y además revela la posición laboral y de ingresos de una parte importante de la población. En un programa de Intratables, Diana Conti decía que en Salta los chicos se morían, no estaban desnutridos por la cultura aborigen, que no están educados en la educación. Preguntale cuánta guita tienen para adoptar la cultura de Diana Conti para comer, con un Malbec y un aperitivo. Mario Malbec. Mario Malbec. No, quiero decir, supongamos que le cambiamos la cultura. Está claro, está Y claro. el tipo dice, sí, Quiero ser burgués. quiero ser burgués. Ah, me falta la guita. Jorge, ¿a qué se debe su visita acá en Salta? Estamos quedando sin tiempo. Sí, bueno, hoy voy a hablar de un tema que creo que es fundamental. A veces hablo de temas interesantes, pero este es muy fundamental porque voy a abordar el tema de la crisis general en América Latina, Venezuela, Bolivia, Brasil, Argentina, como un fenómeno de orden similar. Obviamente no es lo mismo el golpe de Brasil que la victoria electoral De de Macri, Macri. sin duda. Está claro, ahí no te gusta Macri, pelealo, como hacemos nosotros, pero el tipo fue una votación Y la ganó. y la ganó. Son fenómenos diferentes en muchos aspectos, pero hay una matriz común. Pero yo recuerdo que ya estuve en la Universidad de Salta cuando subieron. Y la conferencia que di fue publicada. ¿Por qué sube? Es lindo porque hoy voy a hablar de por qué cae. Que cae. ¿A qué hora y dónde, Jorge? En la UNSA creo que a las 18, 18:30. A las 18. 18 en la UNSA, entonces va a estar, 18 va a estar no. dando esta charla. Geopolítica, en definitiva. Política latinoamericana. No, mira, si ustedes me dan un segundo. Sí, claro que sí. Procesos que parecían muy coherentes se han quebrado en un abrir y cerrar de ojos como consecuencia de toda una crisis mundial que los ha golpeado y frente a la cual no han sabido responder de ninguna manera. Porque es muy veloz. ¿Del 2009 ahora? Porque, Podríamos y hacer no una- más, del 2009 no. Cristina, por ejemplo, ganó acá el 2011 y había supuestamente euforia económica. Yo me acuerdo que escribí que dije acá se terminó. Y lo escribí el lunes posterior al domingo que ella ganó. Está claro. ¿Está claro? Por esta situación que vislumbrábamos. Entonces explicarle a los estudiantes y abrir un debate sobre qué perspectivas, a qué perspectiva nos lleva esto. Yo creo que todo va a depender de la actitud que el movimiento obrero tenga, en particular en Brasil y en Argentina. Perfecto. Entonces, hoy 18 horas en la UNSA. No solo los estudiantes, a todo el mundo que quiera asistir. Ah, sí, por supuesto, no. Es abierta, digamos. Dije estudiantes porque era Sí, la universidad. seguramente no, al son los contrario, que va a más haber van. gente que no es estudiante, sí. Ya me ha ocurrido en otras ocasiones. Le agradecemos muchísimo la visita, favor. Jorge. Muy, muy interesante, la verdad.